Hola gente de YouTube, que te aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayendo, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Merlisbeth Saavedra Rivero Aguilera, y a Golden Freddy. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. 67. Capítulo 67. Siguiente descargo de responsabilidad. Ni Naruto ni Deganer me pertenecen. En realidad, no tengo nada. Capítulo 67. Hiruzen Sarutobi. Y esto fue malo, muy malo. Se sentó detrás de su escritorio, frente a Mei y Onoki, quienes estaban sentados al otro lado en un sillón cada uno. Danzo, mientras tanto, estaba de pie junto al escritorio a su izquierda, con el ceño fruncido. El Hokage no lo culpó, la situación sin duda merecía esa expresión y mucho más. El Jinchuriki de las 6 colas de la niebla había sido atacado y perdido. El Jinchuriki de las 4 colas de la piedra había sido atacado y perdido. Ambos ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo que la invasión de la hoja. No es casualidad, pensó Hiruzen, perturbado. Si esto no demostraba que las afirmaciones de A sobre alguien que lo controlaba eran ciertas, entonces el Hokage no sabía qué podría demostrarlo. Después de todo, Orochimaru era peligroso, sí, y podía enfrentarse a un Jinchuriki si se esforzaba lo suficiente, pero ya había estado en Konoha en aquel entonces. Hiruzen también dudaba bastante que su antiguo alumno tuviera a alguien bajo su control para lograr semejante hazaña, y mucho menos en dos naciones diferentes al mismo tiempo. No, había algo más en juego. Qué conveniente que la nube aún tenga a sus dos Jinchuriki, señaló Danzo, y Hiruzen tuvo que contenerse para no reaccionar. Su viejo amigo tenía razón, por supuesto, pero podría haberlo dicho en un momento menos oportuno. El Hokage casi podía prever el estallido de otra guerra si se les añadía más tensión. También vio la misma lucha en la mirada de Onoki, lo que alivió un poco a Hiruzen. Tenía sus sospechas, pero esto prácticamente confirmaba que el actual Tsuchikage deseaba mucho evitar otra guerra. Supuso que tenía sentido, pues ambos habían visto mucho en sus largas vidas. Lo último que querían experimentar era el derramamiento de sangre que se desprendía de uno solo. Sobre todo en el caso de Onoki, supuso, después de lo que Iwa había sufrido durante el último. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Mei, que parecía claramente una asesina. Supuso que eso también tenía sentido. La mujer apenas había recuperado su país. Sus esfuerzos se habían centrado en devolverle algo de normalidad tras tantos años siendo la niebla sangrienta, y ahora esto sucedía. La posición misma de Mei estaba en peligro. Después de todo, ¿qué clase de Kage perdió un Jinchuriki? Tampoco ayudaba que su aldea estuviera tan débil tras tantos años de guerra civil. No podían permitirse perder un recurso así. Ahora, si no se hubiera ganado la lealtad de sus subordinados, habría gente que la juzgaría. Hiruzen esperaba que sí. Mei parecía ser una persona razonable con la que trabajar, a juzgar por sus interacciones previas. Por otro lado, desde el punto de vista del Hokage, este desarrollo no fue del todo malo. Solo aumentó el valor del intercambio de Eiji con Nuibari. Si la niebla había perdido tanto poder ahora, estarían aún más contentos de recuperarlo, incluso si algunos dijeran que una espada legendaria no estaba a la altura de un Jinchuriki. Con un poco de suerte, eso aliviaría un poco la actitud de Danzo o esta reunión sería incluso peor de lo que esperaba. Me sorprende bastante que compartieras esta información con nosotros, Onoki, reflexionó Hiruzen, sintiendo cada palabra. No sabía cómo interpretar esta muestra de confianza.
viniendo del Tsuchikage. Después de todo, revelaba debilidad por su parte. Yo también me lo pregunto, expresó Mei, dejando de lado su enojo por un momento, incluso si el ceño fruncido todavía estaba presente mientras miraba a Onoki. Esto es más grande que mi orgullo, respondió el hombrecillo, con un tono que parecía dolerle. Quienquiera que esté detrás de esto es una amenaza, más aún si es el mismo Madara del que habla a eso y. Lo último que quiero es otra guerra mundial, Shinobi, admitió el hombre, aunque con extrema reticencia, al parecer. Por un momento, pareció querer añadir algo más, pero al final guardó silencio. Por el momento, dijo Danzo, y Hiruzen casi cerró los ojos deseando que el hombre dijera algo que no hiciera estallar a los demás líderes. Creo que deberías concentrarte en defender a los Jinchuriki que aún tienes. Todo el cuerpo de Mei se estremeció ante eso. Comprensible, en realidad, ya que el Jinchuriki que quedaba en Kirigakure probablemente estaba enterrado en el agujero más profundo y oscuro que habían podido encontrar. Después de todo, él era Yagura Karatachi, el anterior Mizukage y el hombre que lideró la niebla sangrienta. Aunque, con la información que estaba saliendo a la luz últimamente, supongo que deberíamos, asintió Onoki, ignorando deliberadamente la reacción de Mei. La mujer se calmó visiblemente, respiró hondo y asintió rígidamente. ¿Algún resultado en la investigación sobre la nube? Preguntó entonces el Tsuchikage, entrecerrando los ojos al mismo tiempo que el actual Mizukage. Va lento, como era de esperar, les informó Hiruzen, cerrando los ojos un instante. Sin embargo, lo que los Yamanaka han podido verificar hasta ahora nos hace pensar que dice la verdad. Fue una lástima, pero incluso Konoha voluntariamente permitiéndoles usar las técnicas de Yamanaka para comprobar si decía la verdad, simplemente no podían confiar tan fácilmente. Por lo tanto, el propio Inoichi lo comprobaba, asegurándose de que lo que veía en la mente del Raikage era cierto y de que no había encontrado la manera de burlar los métodos del caminante mental. Gruñó Onoki, visiblemente molesto por la situación. Debemos saberlo rápido. Si no mienten, entonces alguien está actuando contra todos nosotros. Lo que significa que podríamos tener un enemigo común y no tener que luchar entre nosotros, añadió Hiruzen mentalmente, escuchando lo que el Tsuchikage decía y lo que no. De hecho, alguien hacia quien todos pudieran dirigir su hostilidad sería de gran ayuda para evitar otra guerra y apaciguar a quienes la deseaban. Por el momento, al menos. Oh, Naruto Uzumaki, esto es una mierda, refunfuñó, cerrando los ojos, frunciendo el ceño y haciendo pucheros. Cada vez le molestaba más. ¿Por qué era tan difícil? Solo imagínalo y luego oblígalo a convertirse en lo que quieras, repitió mentalmente las palabras de Eiji. Aunque, claramente, Satou no había añadido el tono burlón de Naruto. Espera a que despiertes, Eiji. Te daré una paliza por esto. ¿De qué te quejas? Preguntó una voz gruñona. Tiempo atrás, el chico rubio se habría muerto de miedo al oírla. Ahora, sin embargo, era solo una parte más de sus días normales. Bueno, tan normal como un zorro gigante con orejas de conejo podía serlo. Lo cual no era mucho, pero el hecho de que pudiera poner normal en la misma frase era bastante extraño. Llevo años viviendo aquí y ya empiezas a quejarte, dijo el zorro, indiferente. No es eso. Negó Naruto, quejándose al hacerlo. Es que cambiar este horrible lugar para que se vea bien es un rollo. Por un momento, el Uzumaki se preguntó si Sasuke tendría más suerte que él. Al fin y al cabo, ambos habían decidido abordar sus paisajes mentales a la vez para poder hablar de ello después. Por un momento, la bestia de cola permaneció en silencio, antes de soltar un bufido que Naruto no estaba seguro si era por verdadera diversión o si era burla. ¿Así que eso es lo que has estado haciendo todo este tiempo? Creí que estabas meditando o algo así. Al fin y al cabo, nada ha cambiado en todas tus visitas, ¿verdad? Comentó el zorro, y el rubio sintió que su ceja se contraía repetidamente. Lo peor era que el demonio no se equivocaba. Ya lo sé, murmuró Naruto en voz baja, su voz apenas audible, aunque no había mucho que oír en las alcantarillas donde se encontraban. Y las cosas han cambiado, zorro estúpido, añadió, sin sonar especialmente orgulloso. Después de todo, lo único que había logrado era limpiar un poco las paredes y el agua. Al menos había encontrado una manera de cambiar las cosas en el paisaje mental, suponía. Solo tenía que tomar lo que ya existía y modificarlo un poco en lugar de intentar crear algo desde cero. Bueno, en realidad, Sasuke lo había descubierto, pero al menos Naruto tenía más suerte aplicando ese conocimiento.
Eso lo convirtió en un empate, ¿verdad? Él lo contaría así. No debiste haber hecho una promesa que no pudiste cumplir, humano, dijo el zorro a sus espaldas desde el interior de su jaula, y Naruto se estremeció como si lo hubieran golpeado. Y no debí haberte escuchado. No volverá a suceder, añadió el ser con un gruñido. Puedo hacerlo. Protestó Naruto, poniéndose de pie y girándose hacia la bestia. Ya verás. Esto se verá mejor que el exterior cuando termine, créelo. Y se supone que debo creerlo, ¿por qué? Preguntó el zorro, haciendo una mueca. Tenía razón. Desanimado, Naruto miró a su alrededor un momento antes de volverse hacia el monstruo de pelaje naranja. Oye, bola de pelo, empezó, ignorando tanto la pregunta como el indignado que de la criatura mientras observaba las alcantarillas. ¿Cómo cambiarías esto para mejor? Al parecer, no puedo cambiar mucho. Apenas podría limpiar el lugar tal como está. ¿Alguna idea? Preguntó, frunciendo el ceño ante la escena que lo rodeaba. Entonces, no solo eres incapaz de lo que dijiste que harías, sino que ahora quieres mi ayuda para hacerlo. ¡Guau, guau! Exclamó el zorro, claramente poco impresionado con su anfitrión. Podría haber dicho que no, se quejó Naruto para sí mismo, todavía tratando de pensar en algo que hacer para mejorar la sensación de la alcantarilla al menos un poco. ¿Podrías añadir algunas luces, al menos? Se burló el zorro, y la rubia casi pudo ver su gruñido incluso sin girarse hacia él. Los túneles oscuros no son nada agradables. Naruto parpadeó y volvió a parpadear. Entonces, abrió la boca para señalar que, a pesar de todo lo que había hablado, el zorro había terminado por ayudar. Sin embargo, al final, cerró la boca y se concentró en intentar hacer lo que le decía la bestia. Después de todo, si interactuar con Sasuke le había enseñado algo, era que al tratar con una persona con mala actitud, uno debía ignorar ese tipo de cosas. Esto sigue sin ser fácil, pensó Naruto con una mueca. Había pasado bastante tiempo desde la sugerencia de Fox y aún había avanzado poco. Al fin y al cabo, tengo que darle forma a las luces. No es como limpiar, donde podía simplemente cambiar los colores y ya estaba, espera. Entrecerrando los ojos, se concentró en algo simple. No en hacer bombillas ni nada por el estilo. No. En cambio, simplemente deseó que hubiera luz en el techo. Al fin y al cabo, no necesitaba nada para que la luz apareciera, solo hacerla directamente, ¿verdad? Resultó ser exactamente como lo había imaginado. De donde definitivamente no podía venir, apareció la luz. Porque, después de todo, esta era su mente, no el mundo real. Podía hacer lo que quisiera aquí. Lo que fuera. Frunció el ceño al ver dónde había puesto la luz. Al poco tiempo, el techo empezó a doblarse. La curva se aplanó y la estructura circular y tubular de la alcantarilla se transformó en un cuadrado. Al cabo de un momento, la cosa parecía más un pasillo con agua en el suelo que una alcantarilla. «¡Ah!», exclamó el zorro detrás de Naruto, con interés. «¿Así que por fin le cogiste el truco?». La rubia ignoró el tono burlón de la bestia y sonrió de oreja a oreja. Oh, Sasuke Uchiha. Estaba frustrado. Aunque, siendo justos, la frustración era algo con lo que estaba familiarizado. Esta vez, sin embargo, se debía a su escaso progreso en el entrenamiento. Era algo con lo que no estaba familiarizado. Después de todo, siempre lo habían elogiado como un prodigio, aunque no se acercara ni de lejos a los niveles que Itachi había alcanzado, ni siquiera Eiji. Sin embargo, esta vez, su progreso fue tan escaso, tan dolorosamente lento, que no pudo evitar sentirse frustrado. Hacía meses que Orochimaru lo había marcado con su sello maldito. Meses que Eiji había dedicado parte de su tiempo a ayudarlo a trabajar en su paisaje mental para construir defensas contra la marca. Incluso había estado recibiendo constantes revisiones y lecciones de Yamanaka. Los resultados que había obtenido desde entonces. Una pequeña, lastimosamente delgada barrera, similar al cristal, separaba el resto de su paisaje mental del falso Orochimaru que residía en él, junto con la misma llama barra energía púrpura que Eiji había descrito de sus propias experiencias. Era patético, en realidad, que una defensa tan débil fuera lo único que lo protegía de ser controlado por quien había orquestado la invasión de la que Konoha acababa de sobrevivir. El falso Orochimaru también podría romperla fácilmente, para añadir sal a la herida. Sasuke lo sabía porque cada vez que entraba en su paisaje mental, encontraba la barrera rota y la sombra del Sannin serpiente sentada justo ahí, en medio de los fragmentos restantes. Siempre era así, y odiaba la mirada de suficiencia que Orochimaru le lanzaba.
como si simplemente le divirtiera su esfuerzo por contenerlo. Cada vez, tenía que reparar la barrera y luego recorrer su mente para buscar cualquier cambio que se hubiera producido y reparar el daño. Era tedioso, como mínimo. Tedioso y doloroso. Después de todo, su paisaje mental se formó con la forma del distrito del clan Uchiha. El de aquella noche, para ser exactos. Silencioso, bañado por la luz de la luna y cubierto de salpicaduras de sangre por todas partes. Al menos su mente no había conjurado cuerpos. El único punto positivo de todo el lugar era una casa solitaria y luminosa junto a la casa donde había crecido. Allí, en lugar del edificio que debería haber estado, estaba la casa de Eiji y Naruto. En medio de la visión nocturna de su paisaje mental, ese lugar estaba bañado por la luz del sol, sin ningún sentido. Donde todo lo demás era oscuro, en tonos azules y morados, donde la luz de la luna se fundía con la sangre, y silencioso, esa casa era brillante, colorida, y casi podía oír el sonido del viento. Donde en todas partes sentía la opresiva presencia de su pasado, esa casa lo llenaba de una calidez a la que se había acostumbrado y que esperaba conservar durante muchos años. Casi sonreía al acercarse a ese lugar. No ahora, sin embargo, cuando uno de los habitantes de la casa se encontraba en una cama de hospital sin ninguna certeza de poder despertar. Sin embargo, de vuelta al presente, estaba realizando la parte de su rutina de paisaje mental que venía después de reparar el daño, intentando fortalecer sus defensas. Lo cual mostraba poco progreso, sinceramente. Había progreso, sí, pero era tan lento que bien podría haber sido nada. Podría tardar años en tener algo que contuviera la sombra de Orochimaru como Eiji lo había hecho. El consejo de Satou al respecto no fue muy útil, pero Sasuke supuso que tenía sentido. Después de todo, Eiji controlaba su paisaje mental con tanta facilidad que no podía explicar bien cómo lo hizo. Simplemente pensó en hacerlo y lo hizo. Deberías rendirte, le dijo Orochimaru desde detrás de la barrera. Solo estás perdiendo el tiempo. Tiempo que podrías usar para hacerte más fuerte. Lo peor era que tenía razón, y él y Sasuke lo sabían. Su progreso se veía frenado por la cantidad de trabajo, esfuerzo y tiempo que debía dedicar a las defensas de su mente. Si no lo hiciera, probablemente estaría mucho más cerca del nivel de Itachi y Eiji. En cambio, allí estaba, luchando por añadir 1 milímetro a la barrera que rodeaba la perturbación de la marca maldita en su paisaje mental. De todas formas, Sasuke ignoraría los susurros de Orochimaru. No había nada que el falso Sannin pudiera decir que lo hiciera rendirse. El joven Uchiha conocía las consecuencias de los planes de la serpiente y jamás se las facilitaría. Lucharía hasta el final y permanecería débil si eso significaba no tener que ver nunca a uno de sus amigos en una cama de hospital como Eiji. Sería horrible, como diría Naruto, pero se las arreglaría siendo débil si ese fuera el caso. Sasuke odiaría cada segundo, pero lo lograría. Pediría ayuda con Itachi si llegara el caso. Su venganza no era lo importante. No, no era importante en absoluto. Ya lo había perdido todo una vez. No volvería a hacerlo, se lo juró. La familia que había logrado formar, los amigos que había hecho, esos eran los que importaban. ¿De qué servía la venganza si uno se quedaba solo después? Había estado solo una vez y se negaba a estar solo otra vez. Podría ayudarte, Orochimaru siguió intentando socavar su resolución. Era una tarea inútil. Sasuke no flaquearía, de eso no tenía ninguna duda. El Uchiha imaginó al Sannin en silencio, ignorando lo que decía, pues no le importaba lo que decía. De repente, las palabras del falso Orochimaru dejaron de llegar a los oídos de Sasuke. En cambio, la boca del hombre se abrió y se cerró, pero no emitió ningún sonido. Confundido, el Sannin bajó la mirada, como si intentara ver qué pasaba. ¿Eso funcionó?, pensó Sasuke, parpadeando. Eso fue fácil. Y entonces, finalmente sintió que podía progresar. Entonces, se concentró en otra cosa. Igual que antes, tomó algo con lo que ya no quería lidiar, algo que no le ayudaba, algo que no necesitaba. Lo tomó y lo apartó de su mente. En un instante, la sangre en las paredes y el suelo a su alrededor desapareció. Los labios de Sasuke se curvaron ligeramente. Oh, Shikamaru Nara miró a su alrededor y le gustó lo que vio. Sorprendentemente, casi todo el grupo estaba allí. El equipo 8 y el equipo 10 estaban allí junto con Sakura. Incluso Hanabi había logrado asistir a la reunión, sorprendentemente. Hinata charlaba con su hermana a un lado.
Ino estaba sentada junto a Shikamaru, leyendo algunos pergaminos de su clan en busca de información sobre los paisajes mentales, para ayudar a Naruto y Sasuke con los ejercicios que los mantenían alejados. Eso molestó un poco a Nara, ya que lo único que habían compartido al respecto era que era un secreto. Sin embargo, esa molestia era mucho menor que la preocupación que sentía por el asunto. Después de todo, si bien no era un experto en las artes de la mente, sabía lo suficiente por lo que Ino le había contado como para ser consciente del peligro que podía causar el más mínimo problema en ese campo. Así que se guardó sus preguntas hasta que el Uzumaki o el Uchiha lo tuvieran bajo control. Mientras tanto, Chouji estaba sentado con Shino y, sorprendentemente, con Kiba. Akimichi y Inuzuka no eran amigos, pero se acercaban sorprendentemente rápido. Shikamaru se habría preocupado por Chouji si no hubiera presenciado el repentino y sorprendente cambio de actitud del Inuzuka. A pesar de eso, Kiba aún conservaba mucho de lo que lo hacía ser Kiba, lo cual era un alivio. Lo último que necesitaban era que el chico actuara solo para encajar o por alguna razón poco noble. No habría sido bien recibido, por decirlo menos, en cualquier otro momento, pero tal como estaban las cosas, con el ánimo del grupo tan deprimido, Shikamaru habría estado muy disgustado si esto fuera solo una broma o algo igualmente insultante. En cuanto a Sakura, estaba sentada sola, de hecho. No porque la excluyeran ni nada por el estilo. La chica Aruno había llegado con un montón de pergaminos y libros y se había instalado en un rincón del patio trasero de la casa Nara para estudiar. Al parecer, por fin había decidido qué camino quería seguir, y ese era el de la Ninja Médica. Shikamaru se alegró cuando se lo dijeron. Le gustaba lo equilibrado que estaba el grupo, aunque le disgustaba verlos tan centrados en la batalla. Al fin y al cabo, eran ninjas, y sus vidas giraban en torno a las batallas. Les gustara o no, todo giraba en torno a las peleas cuando se trataba de ellos. Y por eso estoy estudiando esto, pensó Shikamaru mientras volvía la atención al libro que tenía en el regazo. Un libro sobre la creación de jutsus. Junto a él había un pequeño montón con más de esos y al otro lado, entre Ino y él, había un montón de pergaminos con información sobre los jutsus del clan Nara. De hecho, su padre no dudó ni un segundo en dárselos. Sin embargo, Shikaku había señalado que lo que quería crear era casi imposible cuando le preguntó. Después de todo, la mayoría de las técnicas Nara implicaban usar sus sombras para contener al oponente de alguna manera. Además, requerían una cantidad absurda de chakra para funcionar. Por lo tanto, incluso si lograba crear lo que quería, sería una técnica de un solo uso como máximo y lo dejaría fuera de cualquier batalla en la que estuviera involucrado. Sin embargo, eso le parecía perfecto a Shikamaru. Al fin y al cabo, intentaba crear su propia técnica para tener algo que usar si alguna vez se encontraba en una situación como la que había tenido con esa mujer, Yujito. Había sido prácticamente inútil durante esa pelea, así que, ¿qué importaba si se autodestruía con su propia técnica? Si lograba que fuera lo suficientemente fuerte como para llevarse a alguien fuerte consigo, lo consideraría una victoria. De repente entiendo por qué Eiji lucía tan mal mientras se preparaba para la prueba final, pensó Shikamaru mientras seguía leyendo los pergaminos. La creación de jutsus no era ninguna broma, aunque ya lo sabía. Todo debía tenerse en cuenta. Cada pequeña porción de chakra que requería el jutsu debía tenerse en cuenta y debía tener una ruta detallada. El más mínimo cambio podía hacer que la energía explotara dentro del cuerpo del usuario. Todos los sellos de mano debían fluir perfectamente con los movimientos de chakra mencionados anteriormente. Y eso era solo para que la técnica fuera viable. A partir de ahí, uno tenía que hacer que la técnica realmente funcionara, lo cual, si los pasos anteriores fueron difíciles, entonces esa parte era algo completamente distinto. O Eiji está con la creación de jutsu como Naruto con los sellos o ha estado trabajando en estas cosas durante mucho tiempo, pensó Shikamaru con una mueca. Bueno, basta de charla, anunció Chouji, levantándose y sacudiéndose los pantalones. A juzgar por la sonrisa de Kiba, el Inuzuka sabía exactamente lo que se avecinaba. Entrenemos un rato. A veces, a Shikamaru todavía le sorprendía que Chouji sonara ansioso por un entrenamiento cuando había sido tan tímido al respecto años atrás. No es que fuera malo, pero contrastaba espectacularmente con los recuerdos no tan lejanos que tenía de Akimichi. El chico, sin duda, había progresado mucho. ¿Te importaría si entreno un poco la transferencia de chakra de mi insecto? Preguntó Shino, con la voz suave y baja de siempre. Como era de esperar, el Agurame se había interesado por esa rama de las técnicas de su clan.
Incluso había empezado a entrenar específicamente con Naruto cuando el rubio estaba presente, ya que era el único que tenía el chakra rojo. Sin embargo, esas sesiones de entrenamiento no solían durar mucho y se hacían con moderación, ya que causaban mucho daño a los insectos de Shino y a quienquiera que se les transfiriera el chakra. Claro, asintió Kiba, sonriendo sin apartar la mirada. ¿Solo taijutsu entonces? ¿Qué te parece? Le preguntó a Chouji, quien asintió rápidamente. ¿Qué te parece? Shikamaru escuchó a Hinata preguntar y se giró para ver a la heredera Yuga dirigiéndose a su hermana. Hanabi miró a su hermana y a los chicos un instante antes de asentir. Genial, vamos a entrenar un rato. ¿Usarás el puño suave? Preguntó Sakura, levantando también la vista de donde estaba estudiando. Porque si es así, estaba leyendo sobre una técnica para ayudar con los puntos de chakra. Me gustaría probarla. Shikamaru se preguntó si esa era la primera vez que Sakura había buscado activamente unirse a una sesión de entrenamiento. Eso suena bien, respondió Hinata con una sonrisa. Con una sonrisa, el heredero de Nara regresó a sus estudios. Al parecer, todos seguían esforzándose por mejorar. De hecho, estaban aún más motivados. ¿Así te sentiste todo este tiempo, Eiji? Se preguntó Shikamaru, mientras su ánimo decaía ligeramente. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? ¿Sabes? Siempre me disgustó que otras historias se centraran más en personajes secundarios que en los protagonistas, por alguna razón. Siempre pensaba, ¿a quién le importa esta gente? De repente entiendo mucho mejor a los autores de esas historias, aunque todavía no me guste. Por eso, intento que también hable de Eiji, incluso desde el punto de vista de otros. Lo cual es un poco difícil porque tampoco quiero que parezca que todo gira en torno a Eiji, así que, sí. Espero no estar haciéndolo tan mal como creo. Enlace de Discord. Discord.gg Weblin. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin. Pregunta al azar. Si pudieras entrar en tu paisaje mental y transformarlo en lo que quisieras, ¿qué crearías? Probablemente lo haría muy natural. Montañas, bosques, ríos, lagos, cascadas, etc. Nos vemos. 68. Capítulo 68. Siguiente descargo de responsabilidad. Ni Naruto ni Deganer me pertenecen. En realidad, no tengo nada. Capítulo 68. Jiraiya, el legendario Sannin, sintió que su ojo se contraía ligeramente al ver el vaivén que se desarrollaba detrás de él mientras viajaban. Bueno, en realidad fue más una cosa que la otra, ya que uno de los involucrados solía responder con una sola palabra o incluso con un simple grudido. Jiraiya se preguntó, por un momento, cómo Naruto logró convencerlo de traer a su compañero. Ah, sí, lo del paisaje mental, recordó con una leve mueca. El sapo no estaba seguro de la utilidad de eso para lidiar con el Kyuubi. Sin embargo, había funcionado durante la invasión de Orochimaru y lo último que necesitaban era que el zorro se volviera aún más hostil con Naruto si no cumplía su palabra. Así que permitió que el Uzumaki pasara 1 hora aproximadamente dándole vueltas a la cabeza. En cuanto a Uchiha que lo acompañaba, no solo ayudaba a Naruto con esa parte de su entrenamiento, intercambiando ideas y consejos, sino que también necesitaba a alguien que supiera sellos por si su sello maldito se descontrolaba. Por eso, Hiruzen estuvo totalmente de acuerdo con la idea de que Jiraiya llevara a Sasuke con ellos mientras buscaban a Tsunade, lo que a su vez contribuyó mucho a que aceptara ese pequeño cambio de planes. Aún así, a Jiraiya no le gustaba nada estar a cargo de un Jinchuriki maduro y un Uchiha inestable, eso se lo confesaba a cualquiera que quisiera escucharlo. Sobre todo si algunos de los rumores que había oído últimamente sobre los otros Uchiha eran ciertos. Aunque esa información lo ponía nervioso, tuvo que admitir, aunque a regañadientes, que sacarlos a ambos de Konoha había sido una buena idea. La aldea había sufrido demasiados daños y, con los problemas que parecían gestarse entre las aldeas, no podían permitirse la seguridad que hubieran deseado. Todos tenían que dedicarse a recuperarse. Cuidar a 2 personas, por muy importantes que fueran, se había vuelto una prioridad menor. Ahora bien, si pudieran ser colocados bajo la atenta mirada de un Sannin y fuera del camino, eso sería perfecto, ¿verdad? A veces Jiraiya odiaba la lógica. Casi gimió cuando la voz de Naruto se alzó, argumentando algo contra el otro genin. Con un suspiro, el Sannin decidió distraerse con sus planes. Después de todo, había mucho que hacer en este viaje.
Primero, quería empezar y darle a Naruto algunas notas sobre el Iraishin, para ver si despertaban algo en el chico. Jiraiya estaba seguro de que si alguien podía descifrar por completo cómo funcionaba la técnica, ese sería el joven Uzumaki. No porque lo llevara en la sangre ni nada, sino porque el chico se había aficionado a las focas como pez en el agua. El Fuinjutsu era algo que podía desconcertar a la mayoría, incluso a aquellos considerados genios y prodigios. Se necesitaba una mente especial para comprenderlo, comprender su funcionamiento y, más aún, para crear sellos. Naruto poseía esa mentalidad, confirmó Jiraiya rápidamente. En segundo lugar, y esto era una novedad en sus planes, estaba entrenar al joven Uchiha. No estaba seguro de qué enseñarle ni de qué entrenarlo, pero tenía que hacer algo. Si no lo hacía, ya podía imaginarlo exigiendo algún tipo de entrenamiento o, peor aún, a Naruto haciéndolo. Honestamente, cuando cambié de trabajo, de jefe de espías a niñera, pensó Jiraiya, sintiendo que se acercaba un dolor de cabeza. Aunque Ataque le había enseñado a Uchiha su técnica, derivada de la de Minato, algo en qué pensar, supuso. Habría preferido enseñársela a Naruto, pero el chico parecía desinteresado en casi todo lo que no estuviera relacionado con los sellos. A veces incluso rechazaba la idea por completo. De verdad, el rubio a veces tenía una mente tan unidireccional. Lo tercero que debía planificar era su misión, que previsiblemente era la más difícil. Jiraiya ya lo sabía. Conseguir que Tsunade regresara a Konoha sería un fastidio. Había una razón por la que su antiguo compañero de equipo ni siquiera se había acercado a la aldea en años. Ya estaba preparando su discurso porque sabía que tendría que ser bueno. A Jiraiya, ni siquiera el pergamino con el mensaje de su sensei le parecía suficiente. Menos mal que solo necesitaban que regresara para el mensaje que enviaría a todos los demás y para contar con su experiencia en jutsu médico. No estaban tan locos como para pensar que podrían traerla de vuelta al campo. Dado cómo habían ido las cosas para ella, ¿podían respetar su decisión de mantenerse al margen? Jiraiya parpadeó, confundido. No porque sus planes le hicieran eso. No, fue por el silencio que lo siguió. Naruto había cerrado la boca, lo cual ya era bastante sorprendente, pero su compañero tampoco decía nada. Eso significaba que Naruto no solo esperaba una respuesta a alguna pregunta o algo así. Honestamente, si el sapo Sapo no los hubiera oído caminar detrás de él, podría haber estado preocupado por su desaparición. No es que hubiera bajado la guardia tanto, pero aún así. Un segundo después, su mente reaccionó y recordó. Al fin y al cabo, esto ya había sucedido varias veces. Solo necesitó preguntar una vez para que le explicaran el motivo. Eiji Sato. El chico que era considerado un héroe de Konoha, al menos para quienes lo sabían. Aunque, sorprendentemente, no muchos lo eran. El sensei de Jiraiya había logrado retener esa información con notable precisión, a lo que contribuía que la mayoría de las fuerzas de Konoha estuvieran apostadas en las afueras de la aldea y pocos hubieran visto lo que sucedía en la arena. Jiraiya, sin embargo, tenía una razón principal para estar agradecido con el chico. Había ayudado a salvar la vida de su sensei al proporcionarle los medios para penetrar la barrera de Orochimaru. Era, curiosamente, también la razón principal por la que todos los demás le estaban agradecidos, aunque estos tendían a ampliarlo diciendo que él era la razón principal de que la invasión hubiera terminado tan rápido, lo cual no estaba mal. Obtener la información sobre la invasión en primer lugar, contener a Killer B, darles Nuibari para perforar la barrera, liberar a Bella de cualquier supuesto control bajo el que habían estado, muchas razones, realmente. Y por eso hay muchas razones para tener éxito en esta misión, pensó Jiraiya con ironía. Después de todo, el regreso de Tsunade podría ser la diferencia entre que ese chico despertara o no de lo que le hubiera sucedido durante la invasión. Hay muchos planes que hacer, Konoha se desmoronaba. Los edificios se derrumbaban, la madera ardía y las rocas se agrietaban. El suelo temblaba sin parar y los árboles y postes caían. La fuerza imparable demostraba ser digna de tal descripción, abriéndose paso a través de todo lo que se interponía en su camino. Las únicas personas que estaban dentro solo podían hacer lo que podían mientras el mundo a su alrededor estaba destruido. Sin embargo, hicieron lo que pudieron, trabajando como si sus vidas dependieran de ello, lo cual podría haber sido el caso. Monitorearon a la bestia, repararon los daños donde pudieron y ayudaron a los demás. Sin embargo, no fue suficiente. Sus esfuerzos, lentos pero seguros, no los llevaron a ninguna parte. Esto no está funcionando, admitió uno finalmente.
Lo sé, respondió otro, mirando con tristeza el espectáculo apocalíptico que tenían ante ellos. Oh, Anko Mitarashi avanzó con una sonrisa burlona, a pesar de las miradas furiosas que la dirigían. Anko ya se había acostumbrado a esas miradas años atrás, en Konoha. Puede que estas vinieran de personas mucho más aterradoras, pero aún así no la afectaban en absoluto. Ella era la ganadora, como lo demostraba el hecho de que todos ya estaban sometidos. Traidora, le susurró uno de ellos y ella se rió. Es curioso que digas eso. Yo fui la primera en ser traicionada, respondió Anko, con su sonrisa aún intacta. ¿Qué importaba? Preguntó con sarcasmo. Eras débil. Aún lo eres, necesitas ayuda de terceros. Si no querías que nos involucráramos, nunca debiste haberte metido con nuestro clan, dijo Kumoshi. La gigantesca araña negra estaba sobre el cuerpo atado de Manda. El jefe de las arañas había sometido a la del clan serpiente con la ayuda de Anko. Además, deberías haberlo previsto. Casi todos los clanes te guardan rencor. Apuesto a que me dejarían convocarlos para que participen. Tu contratista no le ha hecho ningún favor a tu ya destrozada reputación. Al mencionar otros clanes, Anko vio que el cuerpo de Manda se tensaba. Interesante. Se preguntó a quién más habría cabreado Orochimaru en su infinita necesidad de experimentar con poderes que era mejor dejar en paz. Al final, supuso, no importaba. Su antiguo sensei recibiría su merecido. ¿Por fin apareciste? Preguntó la araña rosa pálido que hasta entonces solo había estado parada en el hombro de Anko. La Mitarashi estaba segura de que ella y la araña azul oscuro en su otro hombro eran algo así como ancianos de las arañas. Nadie se había atrevido a decirlo, pero todos parecían escuchar sus palabras sin rechistar, a pesar de que Kumoshi era el jefe. Además, todos los llamaban madre y padre, pero Anko dudaba que fueran los padres de todos, pues sabía con certeza que Shirakumo era la hija de Kumoshi. Supuso que probablemente era algún tipo de título. Aunque no era momento de pensar en eso, se recordó Anko. Sobre todo porque había aparecido una nueva serpiente gigante. Esta era completamente blanca, con accesorios dorados que parecían brazaletes alrededor de su cuerpo. La versión serpiente de madre y padre. Adivinó la Mitarashi. ¡Qué fastidio!, siseó la serpiente blanca, como si hubieran interrumpido su siesta en lugar de atacar su territorio y someter a su gente. Igual que las serpientes, pensó Anko, conteniendo una mueca de desprecio. Sin importarles nada más que ellas mismas. ¿Qué hacen aquí, arañas? Solo estamos terminando la venganza de nuestro clan por las acciones de su contratista, respondió la araña azul, padre. Ya veo, ¿terminaste entonces? Preguntó la serpiente, mirando a su alrededor con desinterés, a pesar de que todas las serpientes estaban atadas con seda y con arañas encima. Sin embargo, cuando se giró hacia Anko, la Tokubetsu Jounin pudo ver el desagrado en sus ojos entrecerrados, recordándole las raras veces que había visto la misma mirada en su antiguo sensei. La rabia oculta tras una fachada. No pasó inadvertido que la mirada se dirigiera a ella y no a las arañas. Sin embargo, Anko estaría condenada si se acobardaba ante ella. Ya lo había hecho cuando se trataba de Orochimaru, y siempre sería una marca de vergüenza para ella. Nunca volvería a hacerlo. Puede que le faltara fuerza, pero lo que sí tenía era orgullo. Sí, respondió madre esta vez, y el arácnido asintió. Es hora de que nos vayamos, Anko. Por supuesto, asintió al instante. Desde luego, no quería quedarse allí más tiempo del necesario. Soportaba la mirada de la serpiente, pero no se hacía ilusiones sobre quién moriría si algo sucedía. Puede que las arañas hubieran eliminado a las serpientes, pero no sabía cómo afectaría la nueva incorporación. Mejor dejarlo mientras iba ganando. ¿Esta también es tu venganza, contratista Mitarashi? Preguntó el blanco, aparentemente aún sin terminar con ellos. Anko, mientras tanto, se quedó paralizada. Me alegra ver que tienes algo de la mente y la crueldad de tu sensei. Me habría decepcionado si no fuera así. Antes, Anko se habría sentido profundamente insultada por semejante declaración. Ahora, sin embargo, sabía que alguien podía parecerse a un monstruo como Orochimaru y no parecerse en nada a él al mismo tiempo. Todo dependía de cómo usaran esas similitudes. Además, no era como si volviera de verlos. Ciertamente no sería ella quien. El clan serpiente trabajará para ti, Anko Mitarashi, continuó el blanco, mirándola fijamente, y ella se quedó paralizada. Su mente dejó de funcionar, incapaz de procesar esa declaración. Anciano y...
Empezó Manda, obviamente dispuesto a oponerse a tal cosa. Silencio, ordenó la única serpiente libre, y silencio fue lo que obtuvo. El clan serpiente te reconoce, Anko Mitarashi. Te serviremos como a tu maestra. Todos nosotros, añadió, dirigiendo por una vez su mirada fulminante a alguien que no era Anko y dirigiéndola directamente a Manda. Durante un largo instante, permaneció allí, sin saber qué hacer. Su mente intentó asimilar lo que dijo la Blanca, pero no lo consiguió. ¿Por qué decía algo así? Después de lo que había hecho con las arañas, ¿por qué? ¿Era una trampa? Está siendo sincera, le dijo Madre, con un tono de confusión, pero no tanto como sentía. Quizás las serpientes no sean una vergüenza tan grande para todos los clanes animales, añadió la araña anciana, como si hablara más consigo misma que con el Tokubetsu Jounin. A partir de ahora, la decisión es tuya. Aunque nos resistamos a admitirlo, el clan serpiente es formidable, a pesar de sus a menudo cuestionables elecciones de contratistas, dijo Padre, con un tono que parecía dolerle elogiar a las serpientes. Sin duda, le haría bien al mundo tenerlos bajo un contratista decente por una vez. Por un momento, Anko se quedó allí parada, asimilando lo que estaba sucediendo. Casi pensó en mandar a las serpientes al carajo. No quería saber nada de ellas. Sin embargo, eso significaría seguir igual, ¿no? Volvería a entrenar como siempre. Seguiría siendo una Tokubetsu Jounin, tal vez llegando a ser una Jounin de verdad en unos años. No, eso simplemente no se puede hacer. ¿Oh, puedes seguir sujetándolo? Preguntó una de las figuras desde un lado. Los tres estaban uno al lado del otro. Los de los lados, tranquilos y serenos, el del medio, agitado y tenso. Puedo, aseguró el del medio apretando los dientes. Extendía los brazos, como si estuviera deteniendo el movimiento del mundo, a juzgar por el esfuerzo que hacía. ¿Cuál es el plan ahora? Preguntó el del otro lado. Los tres observaron la fuerza de la naturaleza que había devastado Konoha mientras se retorcía en su nuevo contenedor. Estamos en un punto muerto. Tiene que haber una manera, dijo el del medio con fuerza, mientras el sudor le corría por el rostro. Ni siquiera saben a qué nos enfrentamos, le dijo una de las figuras. No vienen refuerzos. Lo sé. Oh, Gaara Kazekage. Querían convertirlo en Kazekage. Si no le fuera indiferente todo el asunto, Gaara se habría preguntado si no serían ellos los locos en lugar de él. ¿Quién en su sano juicio lo dejaría ser Kage? Konoha y sus aliados, al parecer. Temari le había explicado que les convenía tenerlo como Kazekage. Tendrían poder sobre él considerando su nueva y amistad con Eiji Satou. Eso, y probablemente pensaron que podrían manipularlo fácilmente por su corta edad. Al final, según ella, no importaba, ya que Suna estaría bajo el yugo de Konoha de todas llenas. No había forma de que se salieran con la suya con la invasión. Tal como estaban las cosas, ponerlo como Kazekage con condiciones para la hoja era el mejor trato que podían conseguir, supuso Temari. El propio Gaara se mostró indiferente ante todo el asunto. De hecho, quizás se alegraría. Probablemente le daría una excusa para visitar a su amigo, al menos. Todavía le resultaba extraño pensar así. Saber que había alguien ahí fuera dispuesto a asociarse con él. Incluso sus hermanos, con quienes interactuaba un poco más, se esforzaba por hablar, etc., aún le tenían miedo. Gaara estaba seguro de que no habrían permanecido a su lado de no ser por su parentesco. Satou, por otro lado, se había ofrecido. Mediante un trato, sí, pero lo hizo de todos modos. Abiertamente e incluso con entusiasmo, a menos que Gaara lo hubiera malinterpretado por completo. Eso desconcertó al ninja de Suna, la verdad. Nunca imaginó que experimentaría algo así. Fue agradable, supuso. Durante sus visitas al hospital, entre reuniones para su ascenso y el tiempo que pasaba con sus hermanos, conoció a otros amigos de Satou. Eran un grupo heterogéneo, por lo que pudo ver, aunque no había hablado con ninguno. Verlos interactuar le bastó para darse cuenta de que eran muy diferentes. Le dio esperanza de Gaara que no importaría cuán diferente pareciera ser a la persona normal de su edad. Era muy extraño, la verdad. Tiempo atrás, no le habría importado algo así. Se habría burlado de la idea de necesitar a alguien más. Y mucho menos a un amigo. Era algo que no le interesaba en absoluto. ¿Qué le importaba, en realidad? Solo necesitaba a madre y poder. Ahora, sin embargo, la voz de su madre no era como antes. Ahora lo notaba. Había algo muy raro en ella.
La llenaba de esa sensación de frío a la que se había acostumbrado hacía tanto tiempo. Le recordaba demasiado las pesadillas que tenía cada vez que dormía. No quería saber nada de eso. No podía ser su madre, se negaba a creerlo. Y en cuanto a su poder, había resultado insuficiente. Había gente ahí fuera que podría destruirlo fácilmente. No era lo suficientemente fuerte. Probablemente nunca lo sería. Aunque, sorprendentemente, eso le pareció bien. Sin embargo, ahora le dolía el corazón cada vez que estaba solo. Gaara anhelaba estar con alguien. Necesitaba compañía, alejar la voz de madre y olvidar lo débil que era. En realidad, esa era parte de la razón por la que se esforzaba tanto en hablar con sus hermanos. También era la razón por la que visitaba a Satou con frecuencia. Mientras estaba sentado allí, en esa habitación de hospital, podía imaginar cómo sería si su amigo despertara. ¿Qué harían entonces? ¿Simplemente hablarían? ¿Como hacía ahora con Temari y Kankuro? ¿Entrenarían, buscarían volverse más poderosos juntos? Eso parecía algo que Satou hacía con sus otros amigos, por lo que había oído en sus conversaciones. ¿Harían algo más? Te invitaré a cenar y todo, resonaron en su mente las palabras de Satou. Supuso que también estaba eso. No le gustaba mucho, bueno, comer. Era algo que tenía que hacer, ¿no? Sin embargo, ahora se preguntaba qué tan diferente sería una comida acompañado. Comer solo le resultaba vacío y comer con sus hermanos era tenso, incluso en el mejor de los casos. ¿Sería diferente con Satou? Mientras hacía eso, podía olvidar que estaba prácticamente solo en esa habitación, salvo por el chico inconsciente. Incluso cuando algunos amigos de Satou lo visitaban, estaba prácticamente solo. Después de todo, Gaara no era su amigo. Aún, al menos. Invitaré a mis amigos. Creo que te gustarán y al menos a algunos, y Gaara se preguntaba sobre eso. Por lo que había visto, la mayoría de los amigos de Satou eran ruidosos, excepto quizás el chico que había luchado contra Temari Nara, recordó, Uchiha Yaburame. ¿De verdad y les caería bien, como decía Satou? Gaara lo dudaba bastante, pero si el otro chico pensaba eso, quizás se equivocaba. Satou ya le había demostrado que se equivocaba sobre lo que se suponía que era su existencia. Supuso que no sería tan difícil que él también tuviera razón en esto. Gaara se preguntó cómo sería eso, teniendo un grupo de amigos, gente que se acercara e interactuara con él voluntariamente. ¿Gaara? Lo llamó una voz, sacándolo de sus pensamientos. Al girar la cabeza, vio a Temari, de pie junto a la puerta de su habitación. Parecía visiblemente incómoda, pero claro, siempre lo parecía cuando tenía que hablar con él. Kankuro y yo íbamos a aceptar la oferta de los ninjas de la hoja de usar uno de sus campos de entrenamiento, ¿te gustaría venir? Preguntó. Mientras tanto, el propio Gaara se sorprendió. Era la primera vez que su hermana acudía a él sin necesidad. Después de todo, podrían haber ido fácilmente sin él. Por un instante, la miró fijamente, asimilando la novedad. Mientras tanto, Temari parecía ponerse cada vez más nerviosa con el paso del tiempo. Finalmente, respondió. Sí. Me gustaría, respondió, levantándose de donde había estado sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Era ese otro cambio que Satou había traído a su vida para que sus hermanos fueran más amigables con él. Pero no podía ser. Apenas había interactuado con ellos, que Gaara supiera. No estaba seguro de si había interactuado con ellos en absoluto, aparte de enviar un mensaje indirecto a través de Nara. Entonces, ¿fue esto resultado del cambio de Gaara? ¿Se debía a que había sido más abierto con sus hermanos? ¿Se debía a que se había esforzado por acercarse a ellos y ahora ellos correspondían? De ser así, supuso que era por Satou, aunque indirectamente. Supongo que tendré que agradecerle cuando despierte, pensó Gaara mientras seguía a Temari, junto con Kankuro, hacia el campo de entrenamiento. Definitivamente tendría que agradecerle a Satou. Apenas había pasado el tiempo y su vida ya era irreconocible. Eiji Satou yacía en su cama, durante uno de sus escasos momentos de soledad durante su estancia en el hospital. Donde solía haber algunos amigos de visita, ahora solo había sillas vacías. Como reflejo de ello, la luz del sol cedía paso lenta pero firmemente a la oscuridad de la noche. El viento amainó y las cortinas apenas movían con la más leve brisa. Eso fue lo que encontró cuando se despertó. Se movió débilmente, emitiendo un leve gemido. Sentía un dolor insoportable en el cuerpo, pero era de esperar.
Sentía como si sus espirales de chakra fluyeran por ellas como fuego en lugar de energía. Su ojo derecho estaba particularmente dañado, lo notaba. Estaba cubierto de vendajes que no aliviaban la piel sensible, y el más leve espasmo le provocaba oleadas de dolor. Aún así, ahora estaba despierto, lo que era mucho mejor que como habían sido las cosas un momento antes. Respiró hondo, intentando recomponerse a pesar de la debilidad de su cuerpo y lo tortuoso que era estar despierto. Reconcentró sus pensamientos lo mejor que pudo, pues había pasado por cosas peores en su vida que el dolor. Había mucho que hacer y cuanto más tiempo perdiera, más podrían empeorar las cosas. Necesitaba ayuda y, para conseguirla, debía actuar. Cada segundo contaba. Se movió de nuevo, decidido a, esta vez, hacer algo. Y así, Eiji Satou por fin abrió los ojos. Solo que no era rojo, no. Era un ojo dorado con la pupila rasgada. Uno de un par de ojos que fueron infames en las naciones elementales. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Sorprendentemente, no tengo mucho que decir sobre este capítulo. Sin embargo, tengo mucha curiosidad por saber qué opinan, así que espero leerlo. Enlace de Discord. Discord.gg Weblin. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin. Pregunta al azar. En cuanto a Suna, ¿cuál es tu favorito, los fans o las marionetas? Personalmente, me decantaría por las marionetas, a menos que tuviera afinidad con el viento o el fuego. Las marionetas suenan como algo con lo que me divertiría muchísimo experimentando. Sería como tener un clon de Sombra diluido, pero con algunos trucos divertidos para compensarlo. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.